Decía el escritor mexicano José Emilio Pacheco, digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Tan pronto te sumerges, el mar siempre te cautiva, te abraza y te revela. La luz se quiebra frente a una acrópora palmata que seduce a los rayos del sol. Se trata de uno de los corales duros, más frágiles del arrecife. Agregaciones de peces loro medianoche se arremolinan en un cortejo donde el macho dominante rodea a las hembras. Y tras su aceptación, giran juntos para liberar los huevos y el esperma al agua, en un proceso biológico que se conoce como fecundación externa. Densos cardúmenes polarizados de pequeños peces plateados se refugian en los rincones del arrecife. Mientras, los grandes meros nos observan a lo lejos, tan esquivos como las barracudas, que también guardan su distancia. Entre los restos de naufragios, olvidados por el tiempo y las corrientes, un coral cerebro crece casi de forma perfecta, pero apenas aumentan su tamaño unos milímetros al año. Se cree que pueden vivir hasta 900 años. Una tortuga carey descansa en el arrecife, entre corales cola de gato, hasta que mis burbujas interrumpen su sosiego. El tiburón gata patrulla el arrecife. Y el tiburón martillo, siempre tímido, pasa a lo lejos. Siempre he creído que cuando estas criaturas ascienden de las profundidades, son como las sombras del arrecife. En la orilla, el pulpo del Caribe medio se asoma para ver a los intrusos. Han aprendido que salir de su refugio les puede costar la vida. El codiciado caracol rosado no le queda más remedio que esconderse en su concha, que es tan grande como vulnerable. Mientras los buzos buscan en la oscuridad la vida oculta del arrecife, en la playa, la tortuga verde entierra bajo la arena el comienzo de una nueva generación. Este es el gran tesoro del arrecife más grande del Golfo de México. Ahí, donde se cruza un paralelo y un meridiano, las coordenadas marcan un punto en el mapa: Arrecife Alacranes y Bajos del Norte. Ecosistema sumergido de extrañas criaturas, convertido en un gran santuario de la vida marina, tan asombroso como frágil, pero en constante amenaza por la pesca ilegal. ¡Baja el arpón y detente! ¡Deténgase! ¡Escucha! ¡Escucha, detente! ¡Baja el arpón y detente! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Apunte! 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 ¡Baja el arpón! ¡Bájalo! Son personas agresivas que nos vulneran a nosotros, o sea, vulneran nuestras vidas, nos apuntan con armas, nos apuntan con arpones. Cuando capturan una especie en veda, ese es otro procedimiento, es un procedimiento penal, y nos enfocamos a revisar las embarcaciones de acuerdo a lo que vemos en el momento. What we have today is we're out patrolling with all of the agencies from the Mexico government, all of the environmental agencies, as well as the Navy, checking the boats in the area to see if they've got permits. This is a very restricted area. Most of the fishermen here do not have permits to be in the area, or many of them are fishing for a species that are outside of their permit. Si la otra opción que tengo es rendirme, pues no voy a escoger rendirme. Acompañamos una expedición de vigilancia y monitoreo a bordo del Sharkwater, uno de los barcos de la organización Sea Shepherd Conservation Society. El modelo de acción es patrullajes conjuntos. Nosotros, por tener este barco tan grande,
tiene la capacidad de llegar a lugares lejanos, tiene un gran alcance con su combustible y demás. Tenemos drones, tenemos biólogos marinos, tenemos los operadores de los drones, un radar de alta tecnología y muchos de los patrullajes son conjuntos con las embarcaciones de la Secretaría de Marina, en ocasiones también con embarcaciones de las demás dependencias del sector ambiental. Entonces, cuando se detecta algo irregular, nos acercamos con precaución, se despliegan drones y ya las mismas autoridades despliegan sus activos. Es muy importante aclarar que Sea Shepherd es una organización sin fines de lucro. Nosotros no hacemos procuración de justicia. Por supuesto que no. Eso lo hace el Gobierno de México. Pero sin duda somos un gran apoyo para su misión. Una evidencia también de lo que está sucediendo en el área, ¿no? La pesca ilegal, y también pues registramos el ecosistema. El Sarguaro es un antiguo barco pesquero japonés llamado Senshumaru, que después se adaptó para proyectos de protección de tiburones y conservación marina. En 2022 se incorporó a la flota de Sea Shepherd Conservation Society. Ahora está equipado con tecnología de punta, como radares y sondas, drones térmicos y lanchas rápidas, que le permiten monitorear la zona núcleo de estas áreas marinas protegidas. Alacranes Reef, we have, for the campaign thus far, we have 2 boats. We have the Sharkwater, which we're standing on, as well as the Roger Payne, which is a little bit smaller vessel. And within each of those vessels, we have small fast boats that we use to patrol the reef. In addition, we have resources such as satellite technology, radar technology we get from the community on this side. We have a really good relationship with many members of the community, including members of the fishing community, because it's very important to them that this illegal fishing not happen, and they understand that it affects their livelihood, they understand that it adversely affects the ocean, and so they really look at us as an additional resource for them as opposed to an enemy. El equipo de ciencia de Sea Shepherd acompaña en los monitoreos del arrecife Alacranes y Bajos del Norte, recopilando información sobre el ecosistema marino. Esta campaña acaba de empezar a principios de este año y, pues como dices, se tenía poco, sobre todo de Bajos del Norte, conocido de la zona. Alacranes sí que se conoce un poquito más, pero pues aquí voy combinando dos tipos de datos muy distintos. Uno del monitoreo de las actividades ilegales que veamos en la zona y otro pues un monitoreo más de los buceos que se puedan realizar. Todo va dependiendo, sobre todo los buceos, de las condiciones climatológicas. Mi visión también como científica es si hacemos acciones en donde sea, siempre hay datos que tomar y esos datos siempre es bueno tenerlos para hacer una comparativa y también tener colaboraciones con gente, con científicos, con investigadores interesados en esas zonas. A bordo viajan guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como inspectores de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, agencias del gobierno mexicano encargadas de proteger y vigilar que se cumplan las reglas de los parques nacionales Arrecife Alacranes y Bajos del Norte. Sea Shepherd ofrece una plataforma de monitoreo, de patrullaje, para que se combata la pesca ilegal. Nuestros barcos viven las autoridades mexicanas competentes en la materia. La Secretaría de Marina, la CONAPESCA, la Profepa y por supuesto CONAM, para que juntos combatamos el flagelo de la pesca ilegal. Ya sabemos más o menos cómo es que operan estas embarcaciones que están aquí y ya por lo regular sabemos o tenemos una idea de cuáles son las que pueden no tener permiso. ¿Legalmente que sea en Caracol? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo si ellos lo trajeron, nos lo pasaron a nosotros para la pesca. Es disculpo. No, por Dios, disculpo, No tengo ni siquiera para pescar Caracol. Con esta nueva apuesta de las autoridades y organizaciones no gubernamentales, se busca facilitar y eficientar la labor de los inspectores y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a las faltas en la normatividad ambiental y de pesca.
En relación al convenio de colaboración con Sea Shepherd, Secretaría de Marina, fue firmado en febrero de este año. Tiene como objetivo establecer las bases y los mecanismos de colaboración para realizar actividades conjuntas de protección al medio ambiente marino y vigilancia de las áreas naturales protegidas, específicamente aquí en los parques nacionales Arrecife Alacranes y Bajos del Norte. La coordinación que hacemos hoy específicamente con Sea Shepherd es de común acuerdo. Nos sentamos en una mesa, coordinamos qué es lo que vamos a hacer, qué unidades van a participar por parte de Sea Shepherd y qué unidades van a participar por parte de la Secretaría de Marina. Durante estos operativos que se están realizando en Arrecife Alacranes y en la costa yucateca, nos ha ayudado mucho la participación ya del gobierno estatal que se está involucrando, que nos aporta embarcaciones tipo Defenders para la costa, y con estos convenios con Sea Shepherd y las demás instituciones estamos atendiendo a Arrecife Alacranes. Lo habrás visto, el primer día tuvimos acción y luego está muy pacífico, pues porque todo el mundo se pasa la noticia de lo que está pasando. Estaremos buceando en el arrecife Alacranes, considerado el arrecife más grande del Golfo de México. Hay varias especies de coral duro que forman arrecife. También encontramos mucho coral blando y gorgonias. Arrecife Alacranes se erige como uno de los pocos bastiones de biodiversidad marina que quedan en México y sobre todo en el Golfo de México. Lo que pudimos ver durante nuestros buceos, tanto en Arrecife Alacranes como en Bajos del Norte, fue, primero que nada, algo sorprendente, muchas áreas de crianza, donde pudimos ver a varias especies juveniles, tanto herbívoros, formando cardúmenes. También vimos especies bebés de pulpo en las zonas someras de algunas de las islas, lo cual indica que una pesca de importancia comercial como el pulpo está haciendo sus madrigueras y su etapa como de desarrollo en Alacranes, y por ello también es muy importante generar estrategias de conservación eficaces para que una especie como el pulpo pueda proliferar. Y de manera sorprendente tuvimos encuentros con los grandes depredadores del mar, que son los grandes centinelas y guardianes del océano, que son los tiburones. He tenido la oportunidad de visitar Arrecife Alacranes desde hace más de 15 años y en esta ocasión noté una mejora en el arrecife. Había más vida de tiburones, eso denota que los arrecifes están más sanos y eso es un gran logro, yo creo, de la gente que está trabajando hoy por Arrecife Alacranes y Bajos del Norte. Le presentaremos imágenes del primer mapeo en tercera dimensión, realizado por la organización Oceana, de sitios clave del Arrecife Alacranes. Básicamente nos llevamos un cachito del arrecife y después lo podemos seguir estudiando durante horas y podemos ver cosas tan grandes como estos corales enormes y decir, bueno, a ver, quiero ver cuánto mide de alto, de ancho, ¿no? Hasta ver cosas milimétricas. Podemos hacer un zoom y ver dónde se está asentando una nueva larva de alguna especie. Estos mapas 3D nos dan un cachito del arrecife en nuestras computadoras, ¿no? Básicamente es tomar fotografías de todo el lugar a donde vas y llevártelas, pero además de eso con una escala. Es decir, que tú puedes tomar pues mucha información de cuánto mide, qué tan rugoso es, ¿no? Que esto a nosotros, los biólogos, nos da mucha información de si es un sitio muy especial para protegerlo. Bucearemos algunos de los pecios del arrecife Alacranes, que se han convertido en refugio para muchas especies marinas. Es una zona llena de pecios, puedes bucear muchos barcos hundidos que aparte son históricos. Recorreremos Bajos del Norte, un área marina protegida decretada por la Secretaría del Medio Ambiente en 2024. Bajos del Norte lleva una historia en el nivel comercial, de la pesca comercial, incluso de ahí se sale el nombre para decretar el área. Tener estas zonas someras era un poquito extraño, pero a través de la pesca se descubre este lugar.
se ve el potencial comercial de las especies que se acaban y pues ahí entra como la Secretaría de Medio Ambiente y hacen el estudio previo justificativo y decretan esta área por el potencial de especies y también de especies de importancia comercial. Estamos en aguas del Golfo de México, a unos 260 kilómetros de Puerto Progreso, en esta nueva área marina protegida, decretada como Parque Nacional Bajos del Norte. Y es la primera vez que un equipo de la televisión mexicana se sumerge en sus fondos. Así se ve el arrecife Alacranes desde la Estación Espacial Internacional, que asemeja un anillo o un atolón imperfecto, como si se tratara de una joya orgánica que dibuja una mancha de luz turquesa vibrante en el azul profundo del Golfo de México. Esa luminosidad interior sobre la arena blanca de carbonato de calcio molido, esculpida por las olas, la erosión y el tiempo, revela la explosión de vida que van dejando los corales. Pero bajo esta topografía, que forman un mosaico de tonos azules, se adivinan los secretos de la vida marina, que se agolpa a cada instante, con todas las formas posibles. El arrecife Alacranes está formado por 5 islas. Pérez, la más grande de todas, y la única con presencia humana, con instalaciones de la CONAM y un destacamento de la Secretaría de Marina, donde se levanta un faro de finales del siglo XIX, ya desvencijado por el tiempo. Isla Muertos, o Desertora, ubicada al noreste. Isla Desterrada, la más alejada de todas. Isla Pájaros, donde anidan fragatas, bobos y otras aves marinas. Y la Isla Chica, que como su nombre lo dice, es la más pequeña de todas. Esta área marina fue declarada Parque Nacional en 1994, Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde 2006 y como sitio Ramsar, que enlista los principales humedales del mundo desde 2008. Y gracias a su biodiversidad, el arrecife Alacranes es el sustento para las comunidades costeras de Yucatán y Campeche. Acuario, Charwater. Acuario, buenas tardes. Nada más para informarte el zarpe de la embarcación Charwater rumbo a Isla Pérez, arrecife Alacranes, con un total de 9 pasajeros, 10 tripulantes. La tripulación del Charwater se prepara. Varies anywhere between 17 and 22 people are normally out here working this campaign at any given time, just from Sea Shepherd and from the government agencies. El Royal Pay, otra de las embarcaciones de Sea Shepherd, ha detectado posible actividad sospechosa. En el puente de mando, el capitán del barco y los inspectores de las diferentes agencias del gobierno mexicano deciden las acciones a tomar. We have a morning meeting where we discuss what the plans are going to be that day, and that meeting includes all of the government agencies and myself and the captain, and we decide what is the plan for that day for patrolling. At that point, one of our other ships has usually done a recon with drones, so we already have an idea of what vessels might be in the area. Did we take our small boat to the island, and we meet with the military team that's on the island? La campaña de Sea Shepherd para proteger, vigilar y monitorear el arrecife Alacranes y Bajos del Norte y el convenio de colaboración con las autoridades mexicanas inició en 2025. El objetivo, disuadir la pesca ilegal. Tristemente, los pescadores saben que están en una zona protegida, saben cuáles son los límites de este parque y saben que no deben de estar ahí, pero arriesgan sus vidas por la distancia, arriesgan sus vidas por su recurso para sacar eso, o sea, para sacar todo el recurso biológico que tiene el parque. Pero esta historia no es tan fácil como parece. En ocasiones, los pescadores furtivos se salen con la suya. I think one of the biggest challenges we've had is that even with our small fast boats, most of the fishermen have boats that are more capable of going in very shallow areas. And when they see us coming and they start running,
a lot of times it's very hard for us to catch up with them because of the type of equipment we have. We would have to have almost a skiff type of small boat if we really wanted to be able to keep up with them and catch them. Pero la coordinación entre las autoridades y Sea Shepherd está comenzando a ser más efectiva. Esto es caracol. Es lo que trajeron. A partir de este momento es calamar de la marina. Es calamar. La principal problemática son pescadores furtivos de caracol. Estos pescadores no sacan escama, no tiran líneas, no dan, van estrictamente por caracol. Pues estas personas son personas que conocen muy bien el área por años, han trabajado por años en el área y nosotros al tener los esfuerzos para hacer los operativos y para llegar con ellos, son personas que no, en primera no se detienen, en segunda saben que están haciendo algo malo. Caracol blanco. Toma, esa. ¿Dónde tenemos caracol? Derivados de caracol blanco. Mira, grábalo. Grábalo. Vamos. Es un producto de veda. El momento que ellos abren la hielera, alcanzo a ver un tentáculo de pulpo, por lo cual a partir de ese momento yo ya intervengo con las personas, que en este caso son dos, que se niegan a dar su identificación y cualquier otro dato. Realizamos la verificación de lo que hay allá y él menciona que todo eso es carnada, pero al revisar a fondo de la carnada encontramos lo que vienen siendo los residuos de caracol blanco, una especie que está protegida. Entonces a partir de ese momento, como yo vengo en compañía también de la Marina, los pongo a disposición de la Marina para que inicien su proceso directo a Fiscalía. Tenemos 31 piezas de calamar, 19 piezas de pulpo. En este caso vemos que hay unos pulpos que tienen la talla menor a la autorizada para la pesca. Los residuos de 29 caracoles blancos aproximadamente. Los residuos realmente es la víscera que le quitan al caracol para sacarle la pulpa, y la víscera generalmente la usan para carnada, pero de alguna forma obtuvieron ese producto aquí. Pudiera parecer simple, pero esta es una batalla silenciosa de la que depende la salud del arrecife y el futuro alimentario de las comunidades costeras de Yucatán y Campeche. La ciencia es clara. Donde existen áreas marinas protegidas, la biomasa se recupera hasta superar la tonelada por hectárea. Donde no hay protección y reglas claras de pesca, el colapso de las poblaciones de peces es inevitable. Quizás sin saberlo, estos pescadores ilegales, que no respetan tallas ni vedas, no solo están violando la ley, se están robando de a poquito el futuro de este arrecife. En el campamento de la CONAM, las autoridades levantan las actas circunstanciadas. Por lo pronto, los dos pescadores, que curiosamente no recordaban cómo se llamaban, serán trasladados a Puerto Progreso para ser turnados al Ministerio Público Federal. And we will go patrol the various islands in the reef for anywhere between 4 to 6 hours. Okay. We come back in the afternoon to the shark water, and normally by then most of the fishermen that are there illegally have fled. Once they see us, they flee. De esta batalla depende no solo la supervivencia del arrecife Alacranes y Bajos del Norte, sino el futuro económico de las comunidades pesqueras que dependen de sus recursos. Mientras parte de la tripulación acompaña las inspecciones en el Sharkwater, se llenan los tanques de aire para bucear. Se preparan las cámaras. Los comenzamos a alistar. Acompañamos a los biólogos de la CONAM y Sea Shepherd para monitorear el arrecife Alacranes. La visibilidad no es la mejor, pero lo primero que te sorprende es la cobertura del arrecife, con estructuras masivas de coral duro, con formaciones que parecieran hongos. Nos encontramos con cientos de peces pequeños que se refugian en el arrecife. Sus depredadores andan cerca. Las barracudas se mantienen al acecho. Están los coloridos peces ángel, los peces cirujano y hasta meros de buen tamaño.
pudimos encontrar entre los recovecos de los corales un cardumen muy grande de especies de peces muy chiquitos que atraían a las rubias, atraían también a jureles que estaban pasando y también uno que otro mero que estaba curioseando ahí. Pero este paraíso también tiene su infierno. El arrecife está invadido por la proliferación de algas. Observe cómo los corales parecieran devorados por las algas que han invadido algunas partes del arrecife. Estas algas invasivas cubren el tejido coralino hasta asfixiarlo y matarlo. Encontramos las huellas de la pesca ilegal y la sobrepesca, que no se ven desde la superficie, pero contaminan los fondos marinos. Cientos de metros de líneas de pesca enredadas entre los corales. Tarde o temprano, la abrasión terminará por dañar el arrecife, ya que pueden tardar cientos de años en degradarse y afectar la vida marina. Encontramos artes de pesca en línea, solidarios que retiramos y pues copiar el foto de estas artes de pesca lo más que podamos, aparte de cosechar toda la vida que representa este lugar. Esta es una acrópora palmata grabada en 2019 por el equipo de Por el Planeta en el arrecife Alacranes. Pero no es un coral cualquiera. De hecho, es uno de los más emblemáticos. Se le conoce comúnmente como coral cuerno de alce, por la forma de sus ramificaciones. Y su historia es un relato de resiliencia y fragilidad. Esta es la misma colonia de acróporas, registrada 6 años después, en 2025. Las diferencias son evidentes. Se trata de un coral hermatípico, es decir, un constructor de arrecife. Su esqueleto de carbonato de calcio forma complejas estructuras y sus colonias de pólipos pueden alcanzar hasta 2 metros de altura y 4 metros de diámetro. Está formado por ramas aplanadas y gruesas que crecen de forma paralela al oleaje. En promedio, viven a tan solo 5 metros de profundidad, pero lo más fascinante de su biología es la forma como se reproduce. Cada año, solo durante la noche y solo en luna llena, la acrópora libera de forma sincronizada millones de gametos que luego formarán larvas, con lo que asegura su variabilidad genética. Pero cuando llega a quebrarse por el embate de la corriente o los huracanes, es capaz de reproducirse de forma sexual por fragmentación, es decir, una rama que se quiebra puede viajar decenas de metros arrastrada por la corriente, anclarse al sustrato y dar origen a una nueva colonia, un clon genético de su progenitor. Esto le permite persistir, pero de forma vulnerable, ya que se vuelve más susceptible a enfermedades y cambios ambientales. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro crítico de extinción y en México se encuentra bajo protección especial. En particular vimos el coral Acrópora palmata, que es un hermoso coral que tiene forma de cuerno de alce, que sufrió desgraciadamente un estrés tan grande que pues prácticamente todos los corales Acrópora palmata murieron. En esta ocasión no pudimos ver ninguno vivo. El coral cuerno de alce no pide mucho, solo aguas claras, un sustrato firme donde anclarse y la oportunidad de que sus larvas, esas diminutas semillas de vida, encuentren un lugar seguro para crecer. Decidimos explorar otras zonas del arrecife Alacranes, en los alrededores de donde está fondeado el barco. Y nos encontramos con una gran cobertura de corales. Esta es una especie de coral duro, cuyo nombre científico es Montrastea cavernosa, en muy buen estado. Estos corales pueden alcanzar más de 2 metros de diámetro y son importantes porque forman grandes colonias y su esqueleto de carbonato de calcio contribuye a la formación de estructuras arrecifales. Arrecife Alacranes tiene el arrecife más grande del Golfo de México y justamente está compuesto por un área importante de corales formadores de arrecife como Montrastea cavernosa, incluso Acrópora palmata, corales también de los cerebro. En Arrecife Alacranes confluyen características tanto del Golfo como del Caribe
que permiten la formación de un complejo arrecifal muy diverso. Observamos la presencia de corales suaves que perfilan una especie de jardín submarino, formado por abanicos de mar, también conocidos como gorgonias, látigos marinos y plumas o colas de gato, como se les conoce comúnmente. Las gorgonias son las más diversas y durante años los científicos han intentado escudriñar la arquitectura microscópica de sus esqueletos. Se han identificado hasta 46 especies de la familia Plesaridae. Alacranes tiene la influencia de la corriente del Caribe, que aporta entonces las condiciones para la generación de corales blandos, como las gorgonias y muchos corales cola de gato. En arrecife Alacranes confluyen características tanto del Golfo como del Caribe que permiten la formación de un complejo arrecifal muy diverso. Encontramos diferentes especies de esponjas, que son organismos más antiguos que los dinosaurios. Se estima que pueblan los fondos marinos desde hace más de 500 millones de años. Son extrañas, tienen diferentes formas, tamaños y colores. Las esponjas son filtradoras de agua al absorber partículas orgánicas y microorganismos, además de servir como refugio para otras especies marinas. Realizamos un buceo profundo en una formación que asemeja un arco. El arrecife está lleno de vida, que poco a poco se va descubriendo ante nuestras cámaras. Este es un pez conocido comúnmente como ardilla. Se caracteriza por sus grandes ojos, ya que son depredadores nocturnos. Se cree que emiten sonidos con su vejiga natatoria para comunicarse. En el lecho marino se encuentra el caracol rosado, que medio se asoma para ver a los extraños. Es una de las especies más codiciadas por la pesca ilegal en el arrecife Alacranes. Generalmente, los adultos se encuentran a mayor profundidad que los juveniles, pero se reproducen en zonas someras. Un pez trompeta aparece en escena. Son extraños, y uno de sus rasgos principales es su boca tubular, de donde deriva su nombre común. A veces, nadan en posición vertical para mimetizarse con el entorno y protegerse de los depredadores. Pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud y, aunque no lo parezca, pertenecen al mismo orden de los caballitos de mar. Durante nuestros buceos en el arrecife Alacranes, hemos encontrado otras amenazas. Se trata de un enemigo natural que se ha convertido en una verdadera plaga de los ecosistemas marinos. Es el llamado pez león, un depredador que llegó para quedarse, tan exótico como nocivo, porque a veces la belleza más espectacular esconde el peligro más voraz. Con un arpón especial, René Franco, guardaparque del arrecife Alacranes, captura los peces león adultos que vamos encontrando y los deja en el arrecife para que se alimenten otros peces. Es parte del programa de erradicación de esta especie nociva que lleva a cabo la CONAM para el mantenimiento del arrecife, pero es importante señalar que solo lo puede hacer el personal autorizado por las autoridades para proteger la salud del arrecife. Es como ayudar a mantener el equilibrio. Es una especie invasora, la verdad es que es demasiado hábil, pues aparentemente no tiene depredadores naturales. Y esto mismo hace que se queden en estos sitios alimentándose sin algún impedimento, cosa que a las especies con las que compiten les cuesta mucho más trabajo porque ellos sí tienen depredadores naturales y ya están presentes y como notamos la cantidad del pez león es muy abundante en la zona. Su cuerpo presenta bandas rojas, marrones y blancas, aletas en forma de abanico y 3 espinas dorsales venenosas. Alcanza a medir hasta 40 centímetros de largo. Puede estar entre los 10 y 170 metros de profundidad. Originario del Indo-Pacífico, se cree que fue introducido por accidente hace 40 años en aguas de Florida. Sin depredadores naturales, se expandió con rapidez por el Caribe y el Golfo de México. En 2009, se registró por primera vez en aguas mexicanas y el crecimiento de sus poblaciones es preocupante. Una sola hembra puede liberar entre 10.000 y 30.000 huevos no fertilizados cada 4 días durante todo el año, lo que se traduce en unos 2 millones de huevos anuales.
Se alimenta de lo que encuentra, crustáceos, moluscos y sobre todo, peces pequeños. Son voraces y se cree que un solo pez león puede reducir el número de juveniles de algunas especies nativas en un 79% en solo 5 semanas. La presencia de tortugas marinas siempre es un termómetro natural del buen estado de salud del arrecife. Pero nosotros las queremos ver en la playa, donde están formando sus nidos para poner sus huevos. El momento que tenemos nosotros para poder acercarnos a la tortuga es cuando ella está justo en el desove, cuando ya hizo en el nido, ya hizo la cámara, está poniendo los huevos porque entra en un estado de trance al momento de ovar, ¿no? Ahí tenemos a la tortuga. Seguramente ya hizo la puesta y se está yendo al mar, o si no hizo la puesta está buscando un sitio mejor donde, bueno, estas tortugas son muy específicas en las condiciones ambientales o las condiciones de temperatura en la arena o la humedad, entonces ellos determinan si poner o no poner los huevos. Se trata de las llamadas tortugas verdes, en este caso está opositando, y muy probablemente esta tortuga nació en esta isla y las crías que nacerán dentro de algunas semanas muy probablemente regresarán a estas playas, a esta isla, a poner esos huevos. Estas tortugas regresaron a la playa donde nacieron, en un ciclo de reproducción de entre 2 y 4 años. Observa cómo excava el nido en la arena con sus aletas traseras y puede llegar a depositar entre 80 y 120 huevos en la cámara para finalmente cubrir el nido. Llegan a poner varias nidadas en una misma temporada. El tiempo de incubación es de aproximadamente 60 días, cuando comenzará un nuevo ciclo de vida de estos quelonios. Vamos a hacer un buceo twilight, que quiere decir que en el momento de la puesta del sol. Entonces todavía vamos a tener un poco de luz para llegar al arrecife. Vamos a hacer una entrada de paso de gigante desde aquí, desde la plataforma. Vamos a nadar hacia 270 grados más o menos que está el arrecife. Al regresar voy a dejar una lámpara en uno de los cabos aquí que están en superficie, que va a estar en estrobo, para que puedan ver más o menos hacia qué zona regresamos. Realizamos un buceo nocturno, donde casi siempre encuentras algo nuevo. Es el momento de los depredadores que salen a cazar a sus presas. Este es un peculiar cangrejo, se le conoce comúnmente como punta de flecha, por la forma triangular y alargada de su cuerpo. Se alimentan de invertebrados pequeños, como las arañas. Tienen la capacidad de regenerar sus extremidades durante la muda de su exoesqueleto. Un cangrejo ermitaño se asoma en el arrecife. No tiene caparazón propio, por lo que se protege en conchas vacías, como si vivieran en una concha prestada. Y a medida que crecen, deben mudarse de casa, por decirlo de algún modo. Generalmente viajan en colonias. Pueden vivir más de 30 años y existen más de 800 especies de cangrejos ermitaños. Un pez globo se oculta entre los corales suaves, aunque su mecanismo de defensa es inflarse y desplegar sus espinas. Trata de pasar desapercibido en el arrecife. Se le considera el tercer vertebrado más venenoso del mundo. Produce tetrodotoxina, una neurotoxina que puede ser letal. Esta extraña criatura se alimenta de un coral suave. Aunque no lo parezca, es un molusco. Todavía más extraño es su nombre común: caracol lengua de flamenco. Sus llamativas formas en realidad son sus tejidos blandos, no su caparazón, y sus colores brillantes son una señal para los depredadores de que es venenoso. Comenzamos a realizar nuestro ascenso. El Sharkwater se alista para navegar hacia el Parque Nacional Bajos del Norte, uno de los ecosistemas marinos de México apenas explorados. El mar respiraba sal y traición. Cuando Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista del emperador Carlos V, trazó las primeras letras de la leyenda. Llámense alacranes,
porque este animal es muy enconado y de gran dolor su veneno. Este militar, escritor, botánico, etnógrafo y primer cronista de las Indias recién descubiertas, dibujaba en sus mapas un archipiélago formado por 5 islas que emergían como un monstruo de coral, como si tuvieran las pinzas abiertas sobre el agua, afiladas, letales, dispuestas a clavar su aguijón en el vientre del galeón. Aquella primera visión se convirtió en su presagio. En 1524, Alonso Suazo, exgobernador de Cuba, se embarcó con una misión a bordo del galeón Santa María de la Sal. Apretaba entre sus manos el sello real que lo acreditaba como mediador entre Hernán Cortés y Francisco de Garay en la guerra por Pánuco. Pero el mar, celoso de sus secretos, desató una tormenta que estrelló su nave contra los arrecifes. ...47 hombres sobrevivieron al naufragio. 135 días de hambre y sed. En aquel infierno de piedra caliza, arenas finas y corales. Para sobrevivir, bebieron la sangre de las fragatas. Mordieron carne cruda de tortuga. El sol fundía la esperanza. La sal quemaba las heridas. Suazo, al regresar a tierra firme, llevaba en los ojos el reflejo de un lugar maldito. Aquí no gobiernan los reyes, gobierna el alacrán. El tiempo y la leyenda convirtieron al arrecife Alacranes en un cementerio de ambiciones. A 140 kilómetros de la costa de Yucatán, donde el Golfo de México despliega su calma y la tormenta su tragedia, yace un cementerio de barcos que jamás llegaron a puerto. Historias de viajes interrumpidos por la impericia de un capitán o la fuerza despiadada de un arrecife que atrapa como alacrán a quien osa cruzar sus aguas. Restos de hierro o acero oxidados, colonizados por corales y esponjas, convertidos en arrecifes artificiales, creados por accidente o por una mala jugada del destino. Los barcos hundidos o pecios del arrecife Alacranes renacieron como santuarios submarinos con el paso del tiempo y las corrientes. Se estima que la biomasa en las zonas de naufragio es hasta un 40% mayor que en zonas circundantes. Recorrerlos, buscar sus propelas, sus anclas, sus calderas o lo que queda de sus cascos y motores, es como bucear la memoria sumergida del arrecife Alacranes. En Alacranes, el INAH tiene registrado alrededor de 39 pecios, de los cuales van desde diferentes épocas. Tenemos desde 1511, los primeros naufragios, hasta 1971, tenemos otro registrado por ahí. Entonces, tenemos diferentes tipos de embarcaciones que han llegado a encallar al arrecife con diferentes historias importantes. De los más resaltados tenemos al SS Tweed,
uno de los más antiguos que está aún más conservado, que lleva unas columnas muy impresionantes por ahí. Entonces también tenemos otro que es el vapor ahí, que tiene en gran riqueza. De los más recientes tenemos a uno llamado Marisol, que también tenemos el barco completo por ahí, es impresionante verlo bajo el agua. Así como uno también que se llama Tabasco, que también podemos estar visitando, que tiene mucha riqueza biológica, a pesar de no pertenecer al arrecife, ya se hicieron parte de ahí. Entonces tenemos una riqueza cultural junto con una riqueza biológica que nos parece increíble poder tener en el parque y es un atractivo también. El viento norte sopla con una insistencia que parece venir de otro siglo. El arrecife Alacranes no solo es un paraíso, también es una tumba. Aquí se esconde un secreto que ha estado dormido durante 170 años. En 1967, un grupo de buzos descubrió los restos de un barco de vapor encallado en el arrecife Alacranes. Reportaron el hallazgo de frascos con mercurio, esparcidos entre las algas y formaciones de coral. Hoy se sabe que transportaban 1.115 frascos de mercurio para utilizarlos en las minas de plata de México. En 1995, las investigaciones de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia determinaron que se trataba del Tweed, un barco de vapor inglés que naufragó en 1847. Pertenecía a la compañía de correos Royal Mail Steam Packet Company de Inglaterra. El Tweed se encuentra a casi 6 metros de profundidad y sus restos desperdigados a lo largo de 1 kilómetro cuadrado. Estos son los restos de lo que fue la máquina de vapor o la caldera. Aún se pueden observar los remaches de hierro que unían la madera de roble y teca del casco del barco. Este es el cigüeñal de la máquina de vapor, que convertía el movimiento lineal del pistón en movimiento de rotación. Y esto es lo poco que quedó de lo que pareciera una de las estructuras de las paletas de locomoción. Estaba dotado por un pequeño cañón de señales sobre la cubierta. Nos encontramos con el ancla del barco, conocida como ancla de almirantazgo, hecha de hierro forjado. Observe cómo uno de los brazos y la uña están doblados a 90 grados, lo que indica la presión que sufrió durante el naufragio. Observamos estas extrañas columnas que han creado el mito de que iban al Palacio de Bellas Artes, aunque solo es una leyenda de los buzos. Lo que se sabe por historiadores es que eran piezas de una obra de arte que transportaban. Tenía la capacidad para 2.000 toneladas, con un esloro largo de 70 metros y 18 metros de manga o ancho. Contaba con 3 mástiles y calderas de vapor. Llevaba a bordo a 151 personas, 89 de tripulación y 62 pasajeros. Zarpó de Southampton y durante el trayecto del puerto de La Habana a Veracruz ocurrió el desastre. Hace 178 años se partió por la mitad. Tardó 3 días en hundirse. 79 personas murieron en el naufragio. La tragedia fue inmensa. Hasta que la vida marina colonizó sus restos y su memoria. En una de las zonas someras del arrecife Alacranes se encuentran los restos de un barco simplemente conocido como el Sándwich, porque pareciera haber quedado partido. Un grupo de tiburones gata nos conducen a los restos del naufragio. Son muy pocas las referencias de este pecio, pero se trata de una embarcación más moderna por sus estructuras de acero que se mantienen a tan solo 3 metros de profundidad. Nos encontramos con la enorme hélice, que por sus dimensiones debió tratarse de un barco carguero. Este es el molinete de ancla o cabestrante. La rueda dentada llamada barbotén engancha la cadena para enrollar y levantar el ancla. No lejos de ahí, descubrimos el ancla, hecha de acero fundido inerte sobre la arena, que podría pesar
más de 10 toneladas. Grandes estructuras del casco del barco con sus escotillas permanecen como objetos fantasma. Y sobre el lecho marino han quedado partes difíciles de identificar del barco, seguramente arrastradas por las corrientes. En superficie, el barco es un fantasma sobre el espejo quebrado, mientras el bobo café solo espera el mejor momento para alzar el vuelo, porque no le importa la marea. En 1971, un barco conocido como Marisol encalló en el arrecife Alacranes. Otro más. Era un barco de bandera panameña que llevaba más de 1000 toneladas de carga. Sobre sus restos han crecido los llamados abanicos de mar. La especie más común es la Gorgonia ventanila, que se distingue por su color morado. Su esqueleto está formado por minerales de carbonato de calcio y una escleroproteína, un compuesto similar al colágeno. Este coral suave también es una gorgonia, pero con otra estructura. Comúnmente se le llama caña de mar. Hay presencia abundante de otros corales suaves como los llamados látigos de mar. Pero también hay corales duros, como el llamado coral cerebro, siempre enigmático por sus formas. Adheridos al sustrato del pecio, encontramos colonias de tunicados o asidias. En este caso, se trata de la especie clavelina, y aunque no lo parezca, son extraños animales marinos filtradores de agua. Igual de extraños son estos gusanos que parecieran flores. Se les conoce como plumeros marinos. Se alimentan de pequeñas partículas como fitoplancton y zooplancton, que filtran del agua usando su corona de tentáculos ramificados para atrapar y llevar la comida a su boca. Se observa lo que parecen partes del motor, con la presencia de damiselas píntano. Y en otra zona del pecio se refugian los llamados peces roncadores. Un gran cardumen de pequeños peces plateados se refugian en el interior de los restos del barco, mientras los jureles y las llamadas rubias los acechan. Es una imagen poderosa, es el ritmo del arrecife que se apoderó de los naufragios. De todos los naufragios en el arrecife Alacranes, el más emblemático es el ancla Macuca. Su nombre nació de 2 hallazgos: un ancla oxidada y monedas golpeadas a martillo, conocidas como macuquinas. En 2014, buzos de arqueología subacuática del INAH lo descubrieron, y durante los años del salvamento arqueológico se encontraron con 420 piezas de oro de 24 quilates, esmeraldas de muso e incrustaciones de diamantes brasileños, anillos con iniciales borradas, botones que sostuvieron casacas de terciopelo, medallas de vírgenes náufragas, relicarios con santos desgastados, hasta mondadientes tallados en oro. En la penumbra del fuerte de San José el Alto, el tesoro de Alacranes brilla tras vitrinas de cristal en el Museo de Arqueología Subacuática en Campeche. El mar es un juez que colecciona pruebas. En sus fondos yacen los pecados de aquella vieja Europa que exfolió a este nuevo mundo, oro manchado con sangre indígena, esmeraldas robadas a montañas sagradas, diamantes que compraron almas. Por eso, el arrecife Alacranes no es un lugar, es una sentencia tallada en coral vivo. Y se estima que solo el 5% de los sitios donde descansan los pecios del arrecife Alacranes han sido explorados. El tiempo pasa mientras la sal disuelve la memoria. El alacrán descansa. Su aguijón es el recuerdo. Su veneno, la leyenda. El Charwater se dirige a Bajos del Norte, a 240 kilómetros de Puerto Progreso. Esta es la nueva joya de las áreas marinas protegidas de México. El Parque Nacional Bajos del Norte fue decretado el 8 de enero de 2024. Se trata del área marina protegida más grande del Golfo de México. Parque Nacional Bajos del Norte tiene una extensión total del polígono de 1.300.000 hectáreas, un poquito más, en lo cual
De esas 1.300.000 hectáreas, en 344.000 hectáreas contemplan la zona núcleo. Bajos del Norte lleva una historia en el nivel comercial, de la pesca comercial. Incluso de ahí se sale el nombre para decretar el área. Esta nueva área marina protegida fue creada para conservar y proteger su biodiversidad. La lejanía pues, juega en ambos sentidos, como protección, pero también como punto débil para la vigilancia. Pero por eso Sea Shepherd dedica este tipo de barcos muy grandes que pueden estar mucho tiempo en el mar, con tripulaciones experimentadas, expertas, y nos apoyamos con inteligencia de la Secretaría de Marina, que nos indica si hay alguna actividad irregular. Entonces, nos alimentamos en ambas vías y con el uso de las tecnologías y la presencia de estas embarcaciones tan grandes, sí desalienta de cierta forma la pesca ilegal. Y por supuesto, queremos ser de los primeros en explorar sus fondos marinos. 1, 2, 3. Recorremos el ecosistema marino y nos encontramos con un paisaje que no imaginábamos. Una gran cobertura de corales blandos, llenos de vida. Se aparecen ante nosotros cardúmenes del llamado lábrido criollo. Mientras la mayoría de los lábridos son cazadores solitarios, esta especie ha optado por la vida en comunidad y una dieta especial. Es el único lábrido conocido que se alimenta exclusivamente de plancton que flota en las corrientes oceánicas. Por eso es más robusto que sus parientes, pero cuando el peligro acecha, un jurel o una barracuda, su forma se estiliza para refugiarse en el arrecife de coral. Sin embargo, lo más sorprendente del lábrido criollo es que comienzan su vida siendo hembras, pero solo algunas cambian de sexo. Son hermafroditas protóginos y se convierten en machos intensificando su color y desarrollan tonos de amarillo en los 2 tercios inferiores de su cuerpo. Ya no son una hembra más en el grupo, ahora son machos terminales, los patriarcas del cardumen. Es una estrategia evolutiva para perpetuar la especie, pero además son un termómetro de la salud del ecosistema. Estamos en Bajos del Norte, vamos a hacer un buceo en un sitio llamado Cueva de Gatas. Es una exploración para nosotros, ya que pues, ha habido muy pocos buzos en la zona. En nuestros buceos hemos registrado la presencia abundante de tiburones nodriza o tiburones gata. Y esa es una buena señal, porque nos revela la buena salud del ecosistema. Recorremos un sitio conocido como Cueva de Gatas. Y tan pronto llegamos, se aparecen los tiburones gata. Navegando en el arrecife, entre los jardines de corales suaves. Pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud y pesar más de 100 kilogramos. Pero estamos hablando de individuos realmente grandes. En Bajos del Norte son más pequeños, juveniles, y pasarán muchos años antes de que puedan reproducirse por primera vez. Los estudios demuestran que menos del 10% de los intentos de apareamiento de esta especie culminan con éxito. Pero cuando lo logran, pueden tener camadas numerosas, entre 21 y 50 crías. Pero su ciclo reproductivo completo es cada 2 años, una tasa de reposición poblacional extremadamente baja. Este crecimiento lento, madurez tardía y ciclo bianual de reproducción los hace vulnerables. Contrario a lo que se piensa de que se alimentan vorazmente de langostas y cangrejos, en realidad se alimentan de pequeños peces, principalmente roncos, y en menor cantidad de crustáceos. Pero las pesquerías los matan porque piensan que afectan a especies muy comerciales. Con frecuencia es capturado de manera incidental. Sus aletas carecen de valor en el mercado, pero la desinformación ha hecho que algunos pescadores los consideren una plaga que roba el cebo destinado a otras especies. Pero más allá de su valor ecológico como depredador, su mayor recurso es el ecoturismo. Es la especie de tiburón que con mayor frecuencia avistan los buzos en el Golfo de México. Su naturaleza tranquila y su imponente pero inofensiva presencia lo convierten en un símbolo para generar empatía y conciencia
sobre la conservación de los tiburones. Nos encontramos en el punto llamado Canal de Anegados. Esta es una formación en la parte este del arrecife. Tenemos una cobertura de barrera, completamente la barrera, tenemos una ruptura en medio, que por eso recibe el nombre de Canal de Anegados. Es una entrada natural de agua y de especies y de corriente hacia adentro del arrecife. En busca de tiburones de arrecife llegamos hasta una bocana, donde rompe la corriente. Encontramos un tiburón que nada suavemente. Pero mientras esperamos que aparezcan más, observamos a los peces loro, en una especie de ritual de reproducción. Se trata del pez loro medianoche, un nombre común que tiene cierto sesgo poético, porque el color de esta especie pareciera como de un terciopelo azul cobalto, que le permite camuflarse en la penumbra de los arrecifes profundos. También observamos en el cardumen al loro arcoíris. Se alimentan de algas y de coral muerto, que trituran con sus fuertes dientes fusionados, en un proceso que se conoce como bioerosión y que contribuye a la producción de sedimentos y la renovación de la estructura arrecifal. Los peces loro son más importantes de lo que usted imagina. Ayudan a formar las playas de arena. Adivine cómo lo hacen. Esparciendo sus desechos orgánicos. Las corrientes y el oleaje se encargan de lo demás. Pero los peces loro tienen otro secreto. También tienen la capacidad de cambiar de sexo. Después de haber sido hembras, transforman completamente sus características morfológicas, incluso su comportamiento, para convertirse en machos. Es un cambio evolutivo gradual que garantiza la continuidad de la especie. Mientras en otras regiones dominan las especies más pequeñas por la pesca incidental, en los arrecifes de bajos del norte se pueden observar tallas grandes. Es un hermafrodita protógino. Nace hembra y solo cuando alcanza alrededor de 80 centímetros se transforma en el majestuoso macho terminal de colores brillantes que defiende un territorio y un harén de hembras. Sin embargo, estas especies abundantes en bajos del norte se están desvaneciendo en otras regiones. El de bajos del norte no solo es un arrecife muy alejado de la costa, está poco explorado y apenas se están recopilando datos científicos. Lo que tiene también de especial Bajos del Norte es que es una zona de corales, pero muy, muy baja, o sea, no hay isla, digamos, no llega a la superficie. Pero ahorita mismo hemos podido explorar un poco más y ver que hay mucha extensión que está a 30 metros de profundidad y después en esos mismos 30 metros de planicie tienes formaciones que suben hasta los 15 metros y ahí es donde se acumula la vida, ¿no? Donde están los corales duros formadores de arrecife y los corales blandos y gorgonias. De momento, por lo que he visto, los corales duros, depende de la zona, están un poquito afectados por blanqueamiento o ya recubiertos de algas o varias enfermedades como la banda negra. Los corales blandos están en perfecto estado, la verdad, todos los sitios donde he buceado, corales blandos y gorgonias están muy bien, se ven muy bien. Y un buen indicador del estado de salud del arrecife es que hemos visto bastantes tiburones, que la presencia de tiburones indica que el arrecife está en un buen estado de salud. También hemos visto bastantes peces herbívoros, como los peces loro, que se alimentan también de las algas que recubren estos corales y pues ayudan a una posible recuperación de esos corales que están más afectados. En Bajos del Norte, las investigaciones de ADN ambiental realizadas por el Dr. Adrián Munguía han revelado una huella genética sorprendente. Decidimos ir con esta nueva metodología que se llama ADN ambiental, en donde básicamente tomas una muestra de agua, la llevas al laboratorio y todo lo que vive o pasó por ahí, cualquier organismo, llámese bacteria, llámese planta o animales más grandes, sabes que estuvo ahí por todo el proceso que haces y esto nos dio una información súper valiosa. Por ejemplo, en Bajos del Norte encontramos más de 2,000 especies, entre cosas microscópicas como algas, bacterias, hongos.
a cosas grandes, ¿no? Como peces, tortugas, tiburones. Esta nueva metodología nos permite en muy poco tiempo obtener información muy valiosa, en este caso súper importante para demostrar la relevancia del número de especies que viven aquí. También se ha descubierto que existe un intercambio de larvas de peces entre los ecosistemas marinos de Bajos del Norte y el arrecife Alacranes. También hicimos un estudio muy interesante en donde modelamos cómo está aquí Bajos y está aquí Alacranes. Se hacen unos modelos en donde simulamos las larvas, como van de un lado a otro en todo el Golfo de México, y lo que encontramos es que un arrecife, o sea, Bajos del Norte y Alacranes, dependen uno del otro. Si proteges a uno, proteges al otro. Pero si desproteges o no tiene ninguna protección, entonces en algún momento vas a perder el otro. Y eso fue uno de los resultados más importantes, ¿no? Encontrar que estaban comunicados. El arrecife Alacranes y Bajos del Norte emergen como oasis fantasmas en el Golfo de México, que guardan un secreto que científicos acaban de develar. Ni siquiera la lejanía salva los corales. Entre aguas turquesas y actividades ilegales de pesca que desafían la prohibición, se libra una batalla decisiva entre la protección real y el espejismo del aislamiento. Durante décadas, creímos que los arrecifes remotos, esos que solo aparecen en los mapas de navegación, eran fortalezas inexpugnables. Un estudio revela que, por ejemplo, en Bajos del Norte, sus peces depredadores han sido diezmados. Solo 2 de sus arrecifes conservan más del 25% de biomasa de depredadores tope, como tiburones, meros y jureles, mientras en las zonas protegidas de alacranes, 7 de cada 10 arrecifes superan ese umbral crítico. Cuando desaparecen los grandes depredadores, el equilibrio se quiebra. Las algas invaden los corales como maleza en un jardín abandonado. Los arrecifes son una compleja maquinaria biológica que sostiene toda una cadena de vida. Un sistema que ha aprendido a sobrevivir a tormentas, cambios de temperatura y siglos de historia. Pero hoy enfrenta un enemigo para el que no estaba preparado. But what we did is we tried to make people understand that direct action actually has a lot of different meanings. Direct action is not necessarily just trying to sink boats and do things like that. Direct action is being out here on the water and directly stopping the illegal activity and helping the ocean survive. Cada vez que una panga de pescadores ilegales saca pulpo o caracol rosado, o un barco pesquero extrae ilegalmente hasta el último recurso de estos santuarios, no solo se llevan peces, se llevan parte de un sistema que garantiza la biodiversidad del Golfo de México. Cuando desaparecen los depredadores tope, el colapso es crónico. Primero los corales, después las especies comerciales, al final todo, absolutamente todo. Arrecife Alacranes ha demostrado que la protección funciona. Sus zonas de no pesca mantienen biomasas que superan la tonelada por hectárea. Pero lo que sucede en el Parque Nacional Bajos del Norte, más lejano y aparentemente más pristino, nadie lo sabe. Su aislamiento ya no es suficiente protección en un mundo donde la pesca ilegal todo lo alcanza. Esta es la historia de 2 arrecifes hermanos que comparten un ecosistema común. El arrecife Alacranes lucha por sobrevivir con las herramientas de la conservación. Bajos del Norte, tan alejado de todo, pareciera que intenta sobrevivir con su propia resiliencia, hasta ahora que finalmente está protegido. En el balance, la campaña de Sea Shepherd entrega buenas cuentas, pero todos, quienes acompañamos esta expedición, sabemos que se debe redoblar el esfuerzo. Estuvimos en lo que viene siendo el arrecife de Alacranes, un total de 12 días, donde se realizaron aproximadamente 20 inspecciones, encontrando 4 embarcaciones que no contaban con sus permisos. Una de ellas contaba con producto ilegal, que eran pedazos de caracol, pulpo y calamar. Hicimos un total de 13 buceos en distintas zonas y fuimos a Bajos del Norte, donde también visitamos unos puntos que ya teníamos y se encontraron algunos puntos nuevos. Estamos ante el último gran bastión de biodiversidad del Golfo de México. Si Alacranes y Bajos del Norte caen, no será solo una tragedia ecológica. Será el colapso anunciado de las pesquerías que sostienen a miles de familias en Yucatán y Campeche. La declaratoria del Parque Nacional Bajos del Norte no es el final de un proceso de conservación, solo es el principio.
Ahora el reto es que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, junto con el apoyo de organizaciones como Sea Shepherd y otras instancias gubernamentales como Profepa, como Conapesca y particularmente la Secretaría de Marina Armada de México, le den, digamos, todos los músculos que necesita este esfuerzo para verdaderamente lograr un área marina protegida que no solo quede en el papel.